Cibernauta del momento de la transformación digital, les saluda el ingeniero Juan Francisco Madrid Cisneros, presidente del capítulo de Ingeniería Electrónica y conductor de este espacio importante en el momento de la transformación digital. Es un programa tecnológico difundido por nuestro capítulo y el Consejo Departamental de Lima a través de Ingeniería TV. Bueno, todos los miércoles pues tenemos un compromiso de poder mostrar diferentes actividades, ¿no? Hemos tenido nuestra semana, hemos tenido los Smart City, hemos convalidado con las redes convergentes, el IoT, etcétera, ¿no? Ahora tenemos pues un tema importantísimo, que es la nanotecnología, ¿no? Y los sensores inteligentes en la ciudad del futuro. Y nuestro especialista es un colega, ¿no? Es un invitado justamente que nos está haciendo el honor de visitar Perú, y es peruano también, ¿no? Es el ingeniero, el candidato a PhD, magíster ingeniero Jesús Alan Calderón Chávarri. Bueno, Jesús, muy buenas tardes. En el momento de la transformación digital, tu saludo, por favor, para los teleaudientes. Buenas tardes, doctor Madrid. Buenas tardes, colegas. Muy grato poder estar con ustedes para poder compartir esta tarde. Sí, y el tema pues que nos trae el día de hoy es algo de la nanotecnología, que es una, digamos, algo muy importante. Hace muchos años, varios años pues, en nuestro país se desarrolla, ¿no? Pero, lógicamente, ahora con los Smart City, con lo que se viene pues, con la tendencia en la inteligencia artificial y otros, estamos hablando, y nuestro invitado está desarrollando los sensores inteligentes aplicado con la nanotecnología. Él es candidato a PhD de Ingeniería en Nanotecnología de la Technische Universität Ilmenau de Deutschland, Alemania. Es magíster de la Pontificia Universidad Católica del Perú y también parte de la universidad en Alemania, en mecatrónica. Es ingeniero electrónica de la Universidad Católica del Perú y nos visita el día de hoy. Y para esto vamos a darle la bienvenida y, lógicamente, Jesús, dinos, ¿qué es la nanotecnología y cuál es el panorama que tú has encontrado en Alemania en este tema importante de desarrollo tecnológico? Muy interesante pregunta, doctor Madrid. Déjeme comentarle que es un debate a la fecha. Si considerar a nanotecnología como parte estricta de la ciencia aplicada o como parte de la ingeniería. Comentan los autores que el tema de nanotecnología se acuña gracias a Richard Feynman, cuando en sus investigaciones a finales de los años 60, el doctor Feynman descubre que se puede hacer ingeniería moviendo átomos de uno a otro. Y acuña la frase muy al profundo, un equivalente al español: hay sitio o hay más espacio. Claro. Entonces, los ingenieros empiezan a reunirse con los físicos en las clásicas presentaciones que hacía el doctor Richard Feynman para ver cómo poder organizar los átomos uno a otro a través de la geometría y el material. Interesante. Y ellos pronosticaban que para un futuro, a nuestros años actual, se pueda hacer mejoras en medicina, agricultura, pesca, pero a través de los aparatos que hacemos los ingenieros. Mientras los físicos y los matemáticos se encargaban de hacer el análisis estructural de cómo crear estos elementos, nosotros los ingenieros tenemos la tarea, y nuestros antecesores lo tuvieron, en cómo hacer algo fáctico, útil a la sociedad. Claro. Entonces, nanotecnología, en conclusión, converge a una parte de la técnica y de la ciencia para acuñar como una parte de la ingeniería capaz de tener control en la organización de los átomos, pero a una escala de 10 a la menos 9 metros. Es decir, exacto, nosotros, un metro promedio en Perú, la talla promedio en Perú es 1,70 m, 72. Así es. Y ahora hacemos un grosor de un cabello, bordeamos 1 milímetro, medio milímetro, 10 a la menos 3. Así es. Nos falta para 10 a la menos 9. Totalmente. Alrededor de una bacteria, 10 a la menos 4, 10 a la menos 5. Y nos encontramos el problema que la luz visible nos deja observar hasta los 10 a la menos 7. Pero nos falta 10 a la menos 2 para la nanotecnología. Entonces, ese mundo se observa ya no con los microscopios clásicos ópticos convencionales, claro, sino con otros componentes llamados los Scanning Electron Microscope.
Es decir, se bombardea las partículas con electrones, en términos muy sencillo, para que ésta lleve la información de la base que tiene esa geometría en tal dimensión y luego transducirla y darle un efecto visual. Entonces, ese mundo se logra gracias a la ingeniería, que ya va a un promedio de 50 años trabajándose. Y cuando usted me comenta cómo va en Alemania, vayamos a recordar que en Alemania, en Europa, bueno, es un debate bien fuerte. Nuestros colegas estadounidenses nos dirían que, cuidado, que vayas a decir que la física cuántica nace solamente en Alemania. Pero creo que no nos podemos equivocar en ello. No podemos equivocar a Heisenberg, por ejemplo. Pero gracias a los conocimientos hechos en los años 30, la nanotecnología da un salto fuerte. ¿Por qué? Sí. Y sí, en Alemania, en Europa, se hizo estos trabajos. ¿Para qué? Para poder desarrollar ingeniería a esa escala, pero escalarla de manera que en un futuro, ya no lejano, sino actual, se pueda tener en la escala de los procesadores. Este es un clásico procesador que usted como ingeniero lo conoce. Pero ahora se está trabajando para introducirlos en sus etapas internas de transistores, por ejemplo. Excelente. Entonces, ¿dónde ves tú, según tus estudios, todo lo que estás haciendo en el doctorado allá en Alemania, dónde ves tú, digamos, se aplica la nanotecnología en las ciudades del futuro? O sea, se supone que los sensores, acá en 2030 va a haber 30 billones de sensores a nivel mundial, ¿no? Y ahí lógicamente está la nanotecnología. ¿Cómo ves tú el panorama de este tema, de esta ciencia, ¿no?, aplicada a la ingeniería y esta ciencia de desarrollo en las ciudades del futuro, en las ciudades inteligentes específicamente? ¿Cómo ves tú ese nicho de mercado que tendrían los ingenieros en este caso, ¿no? Interesante pregunta, doctor Madrid. He estado leyendo un poco adicional. Usted está especializado bastante en la temática de Ciudad del Futuro. He estado leyendo y eso es un orgullo para el Perú y para el Colegio de Ingenieros. Gracias. Entonces, creo que usted como profesional en el tema de Ciudad del Futuro, voy a ver si no tergiverso un poquito el tema, porque vamos a ver. En Ciudad del Futuro... Con nanotecnología, ¿no? Exacto. Implicaría tener una ciudad más ordenada, más organizada, más sistematizada. Ajá. Ya. Ahí podemos abordar, como usted pregunta, cómo ver este contexto. Algo que afecta mucho a Lima, y sí lo tiene, por ejemplo, ciudades como Berlín, Nueva York, Tokio, el desorden. Hablamos de la polución, contaminación, la polución, claro. Hablamos del contexto del alto grado de desorganización en los conductores cuando uno se mueve de una vía a otra. Tráfico Exacto. Somos una de las primeras ciudades en congestión vehicular. Exacto, doctor. No podemos sentirnos orgullosos porque al final deberíamos ser las últimas, pero no las primeras, ¿no? Exacto. Eso pasa. Entonces, nosotros necesitaremos de sensores que tengan una capacidad de respuesta muy corta. Por ejemplo, si queremos monitorear cómo un auto ha cambiado una vía sin permiso o de manera imprudente, entonces necesitaríamos unas cámaras con unos sensores de un corto tiempo de respuesta comparado a lo convencional. He allí la nanotecnología, si hablamos en ese pequeñito paradigma, porque contraste a un sensor convencional y tradicional, la nanotecnología hace que sea el tiempo de respuesta más corto y robustez. Entonces, usted puede hacer que los algoritmos que introduzca a los controladores de los dispositivos para hacer un ordenamiento en una ciudad, una sistematización, tenga más capacidad de ejecutar complejas estructuras matemáticas. Entonces, he ahí la importancia, porque va a cortar el tiempo de respuesta de los sensores para que el controlador principal pueda dar una orden mucho más sofisticada. No, y aparte también, yo he escuchado también de los nanorobots, los nanosensores, los nanosatélites, las nanoantenas que están vinculados pues a, como tú dices, unas cosas imperceptibles que ahora pues están en todo sistema de comunicaciones que son muy diminutas, pero gracias a la nanotecnología han tenido un desarrollo. Las vacunas que yo te preguntaba hace un rato, ¿no? Gracias a la nanotecnología ya no son 5 años, sino la han acortado en 1 año, pero hay muchas aplicaciones. Pero un poco como para preguntarte tu stage allá en Alemania, tú estás pues en plena investigación,
gestión de conocimiento, etcétera. ¿Cómo desarrollar la nanotecnología en el Perú con las universidades, el Colegio de Ingenieros? ¿Cómo pueden apoyar? ¿Cómo crees tú que la universidad, ¿no? Estoy hablando de todas las universidades públicas y privadas. Me imagino que ya sabes, la universidad pública acá son mucha gente que está muy interesada, pero falta ese direccionamiento hacia la innovación, la investigación, al emprendimiento, ¿no? Falta ese conocimiento. Si yo te aseguro que si tuviéramos esos conocimientos específicos, los problemas del país se hubieran solucionado rápidamente. Pero, ¿cómo crees tú que la universidad puede aportar con el Colegio de Ingenieros dentro de esta estructura de la nanotecnología, formar centros de innovación? ¿Cómo crees tú que se puede dinamizar o masificar o homologar el tema de la nanotecnología? Ya. Muy profunda pregunta, académicamente hablando. Me hace recordar cuando justo para la época de la maestría, el jefe de laboratorio llega con representantes de empresas. Ya, para responder su pregunta voy a ese esquema. Y nos deja la tarea. Habíamos en el laboratorio, y eso me gusta mucho de Alemania, que permite que haya un trabajo colectivo de distintas nacionalidades. Yo era el único latino por el momento, pero después vinieron más. Teníamos colegas de Rusia, de China, Estados Unidos, etc. Entonces, el jefe de laboratorio llega con 2 empresarios y nos deja la tarea de que 2 empresas automotrices querían que se reduzca al máximo los decibelios del ruido mecánico producido causa del motor en el auto y que no afecte al conductor y a las personas que están dentro. Claro. Bueno, genial. Hay que hacer códigos adaptativos, usted me respondería, para darle la cancelación activa. Ya, genial. Y recuerdo que el jefe de laboratorio dice, de todas maneras, el controlador va a necesitar más tiempo en ejecutar estas señales adaptativas. Y yo le participé, le digo, ¿sabe qué? Ese auto funcionaría muy bien en una ciudad inteligente. Pero lamentablemente hay lugares en muchos en el mundo que todavía no están tan sofisticados. Por ejemplo, tenemos una avenida, nuestra avenida Bancay, muy pintoresca, muy folclórica, muy linda, pero no respetamos los niveles de ruido, que es una contaminación sonora. Entonces, yo les decía en esa entrevista que vinieron a los colegas al laboratorio, si usted abre la ventana, el sistema adaptativo no serviría para nada, porque va a escuchar el clásico sonido, ¿no? Uva Italia, etc. ¿no? Tendría que yo decirles qué significaba Uva Italia a los colegas. Y la respuesta era nanotecnología. ¿Por qué nanotecnología? Porque los sensores, tanto los micrófonos y los parlantes, al tener un corto tiempo de respuesta, va a dar otra vez al controlador suficiente tiempo, que para nosotros milisegundos es corto, pero para un controlador es muchísimo. Para ejecutar una orden adaptativa y hacer que esa cancelación de ruido sea más eficiente. Entonces, míreme ahí en ese paradigma la respuesta. Primero, el empresario va a la universidad a preguntar una problemática que pueda resolverse. En la universidad hay investigadores. Entonces, hay una relación biunívoca, empresa, Estado y universidad. Pero es la realidad de Europa y es la realidad de Alemania. Nosotros, creo, ahora la segunda parte de su pregunta, en responderla, hay que comprender muy bien nuestra realidad peruana. Y para eso están los líderes dados por el Colegio de Ingenieros del Perú. La academia dado por nuestras universidades, que trabajando mano a mano y entendiendo las problemáticas que requiere el Perú, formar a los académicos, pero también decirle a las empresas, hey, nosotros también resolvemos problemas. Entonces, a través de un liderazgo académico del Colegio de Ingenieros, de las universidades y la organización adecuada, llamando a las empresas a decir que también se puede resolver problemáticas y más aún en este esquema, que por cierto, doctor, como conversábamos creo días atrás, este tema ya no es nuevo, 50 años para Europa. Nosotros recién estamos entrando. Entonces, creo que ya es necesario para poder fabricar y dar manufactura ¿Y tú crees que puede acompañar a la inteligencia artificial, la nanotecnología? Uy, de nuevo, profunda pregunta, doctor. No, o sea, ahorita está en la moda la inteligencia artificial por todos lados. El gran problema que tiene el ingeniero electrónico, y en este caso tú me vas a dar la razón, que la gente que no es electrónica no nos entiende.
¿Cómo podemos hacerle? La inteligencia artificial sí está llegando a un lenguaje de entendimiento más rápido, ¿me entiendes? O sea, lo usan los músicos, lo usan los abogados, lo usan todo. Sí, pueden usar esa herramienta. Y la nanotecnología, ¿cómo podemos hacer entender a estos? ¿No? Creo que pueden ir de la mano. Tú me estabas hablando hace un rato de la convergencia entre la nanotecnología y la inteligencia artificial. Se interactúan. Y ahí podría ser de repente algo muy importante para el entendimiento y para la utilización en ese aspecto, ¿no? ¿Cómo ves tú ese panorama tanto académico como también empresarial? Porque también hay que ver que yo he visto empresas que usan nanotecnología para hacer soluciones, como tú lo has dicho, ¿no? Diferentes temas, ¿no? En la industria del plástico y varios temas, ¿no? Que utilizan la nanotecnología. ¿Cómo ves tú ese escenario? De repente, ¿qué áreas podrían aplicar? ¿Qué áreas más pueden entrar en esta convergencia, estas hélices? Tú has mencionado Estado, universidad y colegio de ingenieros y sociedad civil y empresa, ¿no? Entonces, creo que necesitamos más a los investigadores, a los emprendedores que estén ahí. ¿Cómo crees tú que de repente, qué áreas más podríamos desarrollar esta nanotecnología, estimado Jesús? Tú me estabas hablando de los sensores. ¿Hacia dónde están apuntando los sensores que tú estás desarrollando en Alemania? Wow, muy interesante y bonita y profunda su pregunta. Quiero partir en el contexto primero de la inteligencia artificial correlacionada con nanotecnología, como la primera parte del esquema. Y me alegra que le guste el tema a usted, me alegra mucho. Si a uno de los líderes del Colegio de Ingenieros le apasiona el tema, entonces, bueno, pues claro, está entrando bien el supuesto. tema. Me hace recordar usted con su pregunta a una intervención, una conversación que teníamos con un tiempo atrás con unos literatos, ¿no? Y nos decía de manera triste, este poeta, nos decía que ya se siente deprimido porque escribe a ChatGPT, hazme un poema, y le hace el poema. Entonces me dice, y nos dice a los colegas, ya no tengo trabajo. ¿Dónde está la poesía? Se ha perdido la poesía. Primer paradigma. Segundo paradigma. Se le deja, y tal vez usted ya ha ganado más experiencia en esto, a los estudiantes, desarróllate esta ecuación diferencial para obtener tal algoritmo, inclusive en real time. Se van, ChatGPT, resuelve esta ecuación diferencial, lo resuelve. Sí. Hace este algoritmo, se lo hace. Entonces, por un lado, nos va a ayudar muchísimo, pero por otro lado, y escuchando también las experiencias que tienen colegas de otros países, que tienen su realidad y nosotros tenemos la nuestra, para poder complementarse, nos dice, a los estudiantes hay que enseñarles a utilizar la inteligencia artificial, pero no a vivir en ella. Es una metáfora que da a entender lo siguiente, desde la perspectiva de ellos, es la siguiente, que primero el estudiante, el ingeniero peruano, tiene que hacer sus propias ecuaciones y algoritmos para hacer también su propia inteligencia artificial. Así es. Entonces, haciendo ello desde el trabajo informático, que ya hay varios profesionales al respecto, ahora hay que agregarle la etapa de los transductores y los sensores basados en nano. Por ejemplo, acá le traje algunas de las muestras que fabricamos tanto en colectivo con el laboratorio de Thüringen, Alemania. Excelente. Ahí está. Muy bien. Y las que también trabajamos en Perú, en cooperación, bueno, personal, también entre los laboratorio de oleohidráulica de la Universidad Católica, que nos ayuda mucho, oxígeno, acá tenemos que citar, apoya mucho el colega Benjamín Barriga, Julio Tafur, Fernando Jiménez, y de Alemania el doctor John Lai, que permitió que muchos investigadores en el mundo aprendamos la tecnología de cómo hacer agujeros en escala nano, de 10 a la menos 9 metros, y en la cual insertar partículas, átomos. Usted puede insertar qué átomo, qué geometría, y luego quitar el elemento sobrante y puede tener una geometría piramidal, esférica, etc. Y luego probar el efecto de la variable física con su equivalente eléctrico y ahí un transductor. Entonces, si usted lo acopla a una inteligencia artificial que pueda diseñar el futuro ingeniero, vamos a dar mucho trabajo, vamos a tener la capacidad de resolver muchos problemas, como usted lo identificó, en la agricultura, por ejemplo, hacer que los sensores sean mucho más rápidos para optimizar un proceso de riego, en la minería. ¿Por qué no fabricar desde aquí, desde Perú, siendo Perú un país minero, nuestros propios transductores, los materiales? Entonces aquí creo invitar a nuestros colegas
mineros, empresarios, ingenieros, que he aquí mucho que hacer, mucho que hacer. Entonces, ¿cómo podría correlacionarse ello en Perú? ¿A través de la inteligencia artificial? Sí, porque podemos hacerle el hardware. Eso. Uno de los puntos. Para tantas de las problemáticas a través de los sensores. Se avecina un gran proyecto gracias al contexto que va a darse entre la República Popular China y Perú. Así es. Entonces, ¿por qué no decirle, hey, nosotros hacemos el recubrimiento de las cámaras de combustión de los motores basados en nano, para que tenga más eficiencia, optimización? Inclusive, hacer sensores, los clásicos tubos de pitot, insertar transductores y nos ha dado resultados. Y el corto tiempo de respuesta para un sensor de flujo, que inclusive estamos en proceso de patente. Entonces, he ahí, doctor, un resumen a su pregunta. No, interesante, porque eso permite poder en manos, en valor, la investigación, el desarrollo de un ingeniero peruano como tú, que estás estás en Alemania, ¿no? Desarrollando esta tecnología importante. Ahora, ¿cuál sería tu mensaje para todos los jóvenes y profesionales que quieren incursionar en la nanotecnología? Porque hay, te juro, te estoy sincero, electrónica, nanotecnología solamente lo ven como curso electivo. O sea, ya voy a elegir nanotecnología para especialización. Está bien, pero tú consideras a esos jóvenes que de repente puedan utilizarlo dentro de su carrera profesional en electrónica. ¿Cuál sería el mensaje a todos esos jóvenes emprendedores o ingenieros nuevos, jóvenes que quieran participar en los proyectos de nanotecnología? ¿Qué mensaje le darías, Jesús? Wow. Me hace con su pregunta viajar en el tiempo. Primero, no hay que perder que el joven tenga la esperanza de crear. Sí. En ello incluso parte de la familia, que los padres, que las universidades, que el colegio de ingenieros cuando ya sea el egresado, no quite la motivación de este joven. Entre ellos se requiere hablar idiomas. Sí. Claro, yo espero que aprenda muy bien su quechua para entender nuestra realidad peruana. Sí. Pero luego el inglés, alemán, italiano, francés, ruso, chino, hace que el ingeniero se enriquezca, el futuro ingeniero se enriquezca en conocimientos y pueda leer muchos libros. Entonces, es un requerimiento. No perder la capacidad matemática, porque como ingenieros hablamos en matemática. Sí, es cierto. Otro punto. Si le apasiona una temática, no dejarla cuando vino en el año 2001 el premio Nobel Shore Salferov. Qué pena que cuando llegué a Rusia no pude encontrarlo vivo. Aún me lamento de ello porque nos sacaron del colegio cuando éramos los primeros puestos que estudiábamos bastante. Llega el premio Nobel, justo era en la época del gobierno del presidente Toledo. Y este premio Nobel, a través de su similar pregunta a la que usted nos hace, pero él nos comentaba su experiencia, decía a los jóvenes, y yo era colegiales entonces, no perder la motivación. Que si les apasionan las ecuaciones, no dejarla para poder buscar cómo resolver problemática para el Perú y el mundo. Entonces, hay que recordar también a nuestros pasados. Tenemos Santiago Antúnez de Mayolo. Sí. Santiago Antúnez de Mayolo pronosticó, vaticinó una partícula subatómica. Y cuando cada vez que llego a Perú, hay algunas que otras charlas, pregunto a los jóvenes, se han olvidado quién era Santiago. Tenemos a Federico Villarreal con las polinomiales. Sí, claro. Tenemos a Pedro Paulet. En la fecha actual tenemos al doctor Heró, que mandó al espacio los primeros pocket satellites. Sí, así es. Entonces, hay gente a quien admirar. Usted trabajando con las ciudades inteligentes. Entonces, nuestras futuras generaciones necesitan ello. Yo cuando era estudiante me motivaba con ellos para poder decir, sí se puede hacer ingeniería mano a mano desde el Perú y el mundo. Entonces, sellando la pregunta y dando el mensaje a los jóvenes, no dejen de lado este curso, porque de hecho estoy más que seguro que el Colegio de Ingenieros y las universidades van a tomar muy en serio esta etapa de la tecnología para que puedan desarrollarlo, porque así podremos también dar un soporte como lo hicieron nuestros grandes peruanos. Perfecto, muy bien, Jesús, es un gusto pues tenerte acá, desearte muchos éxitos, espero que siempre nos esté visitando acá al Perú, que siempre esté acá con la familia.
comprometerte pues para a futuro poder hacer algunas ponencias, unas charlas, ya sea virtual, porque ya estás en Alemania, ¿no? Y agradecerte tu tiempo, ese deseo de acercarte acá al Colegio de Ingenieros para aportar. O sea, ponerte a disposición del país a través del colegio, y creo que eso va a ser muy importante. Nosotros tenemos una revista del capítulo, ¿no? Nos gustaría que puedas poner algún mensaje, algún artículo de estudio, lo que estás haciendo, ¿no? Para que muchos colegas te conozcan, ¿no? Y puedan tener un referente también en nanotecnología y en estos temas importantes para nuestro país, ¿no? Entonces, agradecer. Muy bien, colegas, esta entrevista ha sido pues gracias al Momento de la Transformación Digital, nuestro espacio importante, ¿no? Estuvo con nosotros Jesús Calderón Chávarri, ¿no? Es magíster en ingeniería, candidato al doctorado, ¿no? En Alemania, y lógicamente estuvo desarrollando estos temas importantísimos de nanotecnología en las ciudades del futuro, a los sensores inteligentes. Antes de terminar, lógicamente, vamos a informar que el 8, 9 y 10 de agosto, ¿no? Tenemos el TechGame International, ¿no? 2024, es una feria internacional de robótica de competencia en colaboración con Tech Hunter. 25 universidades van a participar, van a haber más de casi 500 robots de competencia, ¿no? El ingreso es libre, va a ser el 8, 9 y 10 en el centro de convenciones de acá en el colegio, ¿no? Estás invitado, mi estimado, para que puedas. Es la competencia robótica que se va a hacer aquí en la explanada del Zoom, y espero pues que todos participen. También tenemos el 16 de agosto la presentación del libro del algoritmo del futuro del trabajo en la inteligencia artificial, libro de cabecera de este tema de inteligencia artificial que va a ser por los doctorandos de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Y tenemos el 22 de agosto el foro Smart City, ¿no? Movilidad inteligente en Lima, ¿no? Yo estaré la otra semana también en Pucallpa dando una conferencia al Congreso Nacional de Ingeniería Civil con el tema de Smart City a la zona amazónica, ¿no? Entonces por allá voy a estar haciendo unas presentaciones. Y bueno, agradecer pues, Jesús, esta visita, esta participación tuya, y con el mayor gusto de poderte tener nuevamente por acá, por el Perú. Muchas gracias a ustedes. Ok, muchas gracias y nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles a la misma hora, con un interesante tema en el Momento de la Transformación Digital. Muy buenas tardes.